La vida es cíclica. Entonces en ese ciclo a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Aún sabiendo esto, tienes que saber que después de esa tormenta viene la calma. Durante esos días, en algún momento va a salir la luz del sol. Fueron días que de verdad uno pierde hasta la esperanza. Y el primer día que salió el sol es así fue tan maravilloso y te das cuenta que hay algo más allá de lo que tú estás viviendo. No eres el único que está pasando por eso y siempre van a haber personas que la estén pasando mejor y gente que la esté pasando peor. Bienvenidos a Es Momento de Contar tu Historia, un espacio donde las experiencias nos enseñan, los desafíos nos transforman y las vidas encuentran un nuevo propósito. Aquí, cada relato es un reflejo de valentía, crecimiento y resiliencia. Mi nombre es Lady. Soy coach en gestión de cambios y acompaño a personas que quieren hacer cambios en su vida o están atravesando alguno y quizás no saben cómo afrontarlo o cómo gestionarlo. Y a través de este podcast inspiramos con historias de transformación y resiliencia, recordándonos que cada cambio, por difícil que parezca, es el inicio de una nueva oportunidad para renacer. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Podríamos describirla de esta manera: de abogada criminalista a abogada del ciberespacio. Zuly Otero afrontó duelos, migración y una profunda transformación personal que la llevaron a descubrir su verdadera misión: ayudar a otros a trascender el victimismo, sanar desde la raíz y convertir cada crisis en un salto evolutivo. Y hoy está aquí con nosotros Zuly. Es momento de contar tu historia. Bienvenida. Y muchas gracias por esta oportunidad. Ciertamente mi nombre es Zuly Otero, soy abogada penalista de Venezuela y a raíz de muchas transformaciones me vine a vivir a Chile y en parte de la migración decidí renovarme y renacer profesionalmente también, y por eso es que llego al mundo de la ciberseguridad. Interesante. Bueno, vamos a conocerte un poco más y para eso quisiera empezar con esta pregunta. ¿Con qué palabra se definiría Zuly? Yo diría que resiliencia, porque es una palabra que enfoca casi todas las áreas de mi vida. Ok, muy bien. Quisiera preguntarte, a través de los desafíos que has atravesado durante toda su vida, que han sido varios, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue ese primer desafío que te marcó, que hizo en ti un cambio? Mira, tengo muchísimos, pero uno de los más profundos fui abusada desde muy chica, tan chica que no sé ni decirte a qué edad fue, y a raíz de mi crecimiento es que me doy cuenta que fue un abuso. Y bueno, obviamente marcó mi forma de ser, y todo lo que es mi vida hasta ahora. Entiendo, claro que sí. Bueno, sé que es un proceso muy difícil y no sé, de ese proceso, como tú dices, marcó lo que hoy en día es Zuly. ¿Cómo tomaste ese proceso para volverlo a algo positivo en tu vida? Mira, cuando digo que marcó mi vida es porque vivía como una víctima en todos los sentidos, porque de hecho había sido víctima, hasta que llegó un momento que no permití que ese momento o esos momentos marcaran el resto de mi vida. Entonces, obviamente son momentos muy difíciles. Después vino mi desarrollo como persona, mi crecimiento como adolescente, como profesional. No es nada fácil, pero sí se puede salir de allí con muchísimas herramientas. De eso también me llevó a estudiar tanto en diferentes materias hasta que por fin conseguí la solución para salir de ese hueco donde me sentía que estaba creciendo. O sea, decidí de que un momento no definiera el resto de mi vida. Claro que sí, así es. Bueno, quiero que nos cuentes algo muy interesante. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer?
Mira, me apasionan muchas cosas, sobre todo la vida, pero para entender la vida la descubrí estudiando incansablemente. En un principio era en los libros, en mi época, en las bibliotecas, a través de los libros, los atlas, y bueno, también soy millennials, pero de las primeras millennials que hay, entonces ya después me enfoqué también en la tecnología y estudio lo que sea, desde lo más básico. Obviamente en un principio era bastante crecimiento personal, de todo un poco. Me ha gustado muchísimo la ciencia, matemática, pero lo que más me apasiona es aprender, bien sea a través de los libros, de las experiencias, de cualquier cosa podemos aprender algo. ¿De dónde nació ese deseo, esta pasión por aprender? Mira, me di cuenta, como dice un gran pensador, me di cuenta que no sabía algo a raíz de como aproximadamente como a mis 8 años. Tuve un episodio en clases donde me tocaba copiar de los pizarrones un cuento. Lo leí, me tocó leerlo en voz alta y yo empecé a leer y era como algo de un bosque o no sé, de magia, y el cuento real era como de una bailarina. Entonces, a medida que yo iba leyendo, mis compañeros de clases se reían de mí y yo me paraba. O sea, en un principio fue un choque para mí porque se estaban burlando de lo que yo decía. Sin embargo, en la tarde, mi papá me va a buscar al colegio, me lleva para el oftalmólogo y ahí es cuando me doy cuenta que era ciega. Era ciega y yo no lo sabía. Resulta que tenía astigmatismo y miopía desde nacimiento y yo obviamente no iba a saber porque nunca había visto bien. Entonces, eso, cuando yo me puse mis primeros lentes, fue otra forma de ver la vida y ahí asimilé de que no sabía que no veía bien. Entonces ahí fui descubriendo que hay cosas que no conocemos, hay cosas que no sabemos, pero eso no te quita que puedas aprender o interesarte por conocer más sobre la vida, sobre uno mismo, sobre cualquier tema. Fue algo sorprendente para ti, ¿cierto? ¿Cómo fue esa Mira, experiencia? al igual que el otro desafío, son desafíos que se superan durante años. ¿Por qué? Porque eso también marcó mi forma de ser, en el sentido de que yo no sabía que no veía bien. Entonces, yo aprendí, uno, a desarrollar otros sentidos, como el oído, y yo identificaba a las personas que conocía por su forma de caminar o por su voz, más que por su físico, porque me pasó muchísimas veces que saludaba a gente que yo no conocía y gente que conocía me pasaba por un lado y no la saludaba. Hasta que llegó un momento y yo dije, ¿sabes qué? No saludo a nadie a menos que me llamen por mi nombre. Entonces, ese tipo de cosas te va marcando tu forma de ser, quieras o no. Son circunstancias que, o sea, ¿cómo escapaba de eso? Una vez hasta me monté en un auto, bueno, no, varias veces. Me montaba en autos de gente que yo no conocía. Gracias a Dios, era un sitio seguro y me reía y bueno, pasaba mi vergüenza, pero pasó muchas veces. ¿Cómo vino esto a cambiar, Silvia? A través de los años, me imagino. ¿Cómo hiciste para, ok, hoy no te veo con gafas, te veo muy bien? Hasta donde se veo 2020. Bueno, parte de ahí Wow. también, mi papá siempre nos enfocó en el conocimiento. Me acuerdo una frase que me dijo estando muy pequeña, es que el cerebro humano es tan grande que por más que tú estudies, por más que tú aprendas, nunca llegas a usar ni siquiera el 80%. Entonces, siento que es una computadora que podemos meterle toda la información que queramos. Parte de ese amor hacia la tecnología me llevó a operarme con láser en la vista a muy corta edad. De hecho, la primera vez que fui a operarme tenía 18 años porque yo quería ver bien. El médico me hizo esperar hasta los 21 para no perder la operación porque como sigues en crecimiento, obviamente la enfermedad avanza. Esperé hasta los 21 y casi que el día del cumpleaños estuve allí. Esa fue una de las operaciones que me hice, fue de la vista con láser. Y
ahí sí, literalmente me cambió la vida, empecé a ver el mundo más nítido, high definition, decía yo, y eso te lleva también a cambiar tu punto de vista hacia otras cosas. Uno se da cuenta que no estaba viendo bien, que, o sea, cómo tú defines algo si no lo conoces. Entonces es mejor conocerlo para poder o definirlo o poder cambiarlo. ¿Algún ejemplo qué fue lo que empezaste a ver? ¿Cuáles fueron esas primeras cosas que empezaste a identificar? Mira, cuando a uno lo operan, le ponen en aquel momento unos lentes con unos huequitos para que descanse la vista y se recupere más rápido. Y yo me acuerdo que yo trataba de ver por los huequitos, aunque me dijeran que tenía que descansar, y en ese momento no entendía de que, bueno, que el cuerpo también se regenera. Permitirle al cuerpo regenerarse es la manera más fácil de salir de algo, ¿no? Cuando es físico, de salud. Y yo me acuerdo que yo trataba de ver por los huequitos y bueno, ya como al segundo día me quitan los lentes y me acuerdo que mi primera impresión fue ver un árbol, detallar las hojas de los árboles, porque para mí era como el tronco y literal como uno dibuja los árboles cuando es chiquito, no sé, como una masa así verde. Bueno, el poder ver, detallar cada hojita de los árboles para mí fue algo espectacular. Tanto que ahora ya reconozco hasta la forma de las hojas de los árboles. O sea, no es algo que me haya empeñado en conocer, sino que sencillamente aprendí a ver mejor. Wow. Si son solo con esos detalles ya podemos imaginar el cambio que tuviste en ese momento, me imagino toda la profundidad que tuvo. Bueno, excelente, qué bueno y qué linda te ves así. Quiero preguntarte si quizás a lo largo de los años de tu vida hubo algo que marcara un antes y un después para ti. Lo que más marcó fue la muerte de mi mejor amiga. Cuando tenía yo apenas 18 años, mi mejor amiga estudió conmigo en el colegio. La conozco desde el colegio y para mí fue como un ángel, y el hecho de que ella se muriera y además la forma como murió, porque fue un accidente de tránsito, que obviamente nadie se lo esperaba, me di cuenta que ella me traía muchísimos mensajes antes en su muerte y mucho después. De hecho, duré como año y medio más o menos en una depresión que literalmente me quería morir con ella. Para mí eso fue un antes y un después, precisamente porque yo reflexiono mucho, no sé si te habrás dado cuenta, con cualquier cosita pienso y hago introspección, y con la muerte de ella fue un año y medio, o sea, hundida en una depresión que literalmente no quería vivir más, hasta que soñé con ella y entonces empecé como a entender, mira, ya pasó su vida, pasó su etapa y ahora viene la mía. Y bueno, apenas tenía 18 años y teníamos muchos sueños por cumplir, las promesas que nos habíamos hecho, y es cuando te quieres comer la vida. Qué difícil, ¿no? Un proceso así Sí, muy difícil. ¿Cómo mucho. hiciste para irla superando? ¿O qué aprendizaje sacaste de toda esta situación? Bueno, ahí hubo de todo un poco, porque imagínate el tamaño de la amistad que había, que cuando yo fui a una ciudad como a 5 horas de donde yo vivía para ir a su entierro, o sea, yo lo único que pensaba era, voy al velorio y al entierro de mi mejor amiga. O sea, esos son momentos que no se olvidan. Cuando llego a su casa, su mamá, que te estoy hablando que era una persona alta, era como así de bajita. Obviamente el cuerpo asimila muchas cosas y ella estaba súper encogida. Obviamente su dolor debe ser mucho mayor porque era su mamá. Y la mamá cuando me ve a mí me dice, se murió tu mejor amiga. O sea, no se murió mi hija, sino se murió tu mejor amiga. Y eso marcó mucho porque éramos muy, muy apegadas y yo me la pasaba en su casa, ella en la mía, cosas de adolescentes. Recuerdo que hicimos muchas promesas, que yo iba a seguir yendo a su casa, cosas por el estilo, pero cuando yo iba a mi ciudad natal, que era donde yo la conocí, donde crecimos, yo sentía que la gente me veía
y de hecho yo le recordaba a ella a todo el mundo. Los papás me veían y se ponían a llorar. Fue muy, muy difícil salir de ese hueco. Hasta un día conseguí una carta que ella me había escrito de su puño y letra, hablándome de que no me deprimiera, de que no podía estar triste, una cantidad de mensajes. Esa carta me la había escrito ella como 5 años antes, porque a mí me gustaba un niño, un chico del liceo, y estaba triste porque no salía con él, porque él estaba empatado de novio con otra muchacha, y ella cuando me vio así triste me escribió esa carta. Carta yo ni me acordaba. Esa carta vino a salir a mi vida otra vez después que ella muere, y la leo y era como que si me lo hubiese escrito para ese preciso momento. Entonces ahí empieza un poco también la sincronicidad de las cosas que vivimos, que a lo mejor no les damos importancia en un primer momento, pero recapitularlas, volver a leer, volver a ver ese tipo de cosas. De hecho, en la carta estaba guardada en un libro, y un día que estoy así que lo abrí y conseguí la carta, no me acordaba que esa carta existía, y era realmente como que si me lo hubiese escrito para ese preciso momento cuando estaba pasando una depresión por la muerte de ella. Wow, tan increíbles nos pueden suceder, ¿no? O mensajes oportunos. Bueno, ¿y por qué un antes y un después de Zully? ¿Qué pasa con Zully antes y quién era y qué vino a ser después? Bueno, después que yo paso por esa depresión, en realidad vine como a sonreír, a ser feliz otra vez, como ya habían pasado más de 2 años después de la muerte de ella. Decidí comerme el mundo, y como ella decía en vida, la vida es muy corta, la vida hay que vivirla, la vida hay que bailarla, o sea, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, no era nada para después. Entonces pasé de un polo de no hacer nada a hacer de todo, y empecé a vivir mi vida desenfrenadamente. O sea, me cambié de un extremo al otro extremo, y eso me llevó a hacer tantas cosas, lanzarme en parapente, todo lo que me llegara a la vida decía que sí. Y de hecho, bueno, me puse a estudiar derecho, tuve la oportunidad de trabajar en los tribunales penales y también dije que sí, y visité cárceles, atendía presos, destruía drogas, o sea, todo lo que nadie quería hacer. Por lo menos nosotros hacíamos inhumaciones o exhumaciones también, que sacar a los muertos para hacerles pruebas eh, por expediente. Nadie quería hacer ese trabajo, yo también. Hay que atender un preso en un hospital, yo también. Cualquier cosa que saliera, no sé, cualquier cosa que decían, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Desde lo más extremo, o sea, pasé de ser una persona tímida y que no quería hacer muchas cosas a hacer de todo. Empecé a nadar aguas abiertas, nadar en mares y ríos, la de el Orinoco, que es como una competencia nacional que hacen en mi país. La gente dice, bueno, que ahí hay pirañas, que no sé, que en el mar hay tiburones, ballenas, no importa, yo no pensaba en nada de eso. Y vamos, me Wow. decían, vamos, vamos. Wow, o sea, pasaste de ser tal vez una chica tímida, introvertida un poco, a ser todo lo contrario por esa gran enseñanza. ¿Qué más enseñanzas sacaste de esta linda relación? De ella, muchísimas cosas. Aprendí también como a tener sincronicidad. Me abría la parte espiritual, porque muchas veces en esa depresión yo hablaba sola, como si ella estuviese allí, soñaba con ella. Y me pasó en una oportunidad que estaba hablando, o sea, metida en mi depresión, hablando con ella, que porque se fue. El duelo tiene varias etapas y todas las viví, pero muy intensamente, desde la negación, la aceptación, eh, después como que, ajá, ahora sí, vamos a aprender de esto. Todas las etapas las viví plenamente. Y una de las que tenía negación, bueno, yo gritaba
fuera de la iglesia, que por qué te la llevaste, por qué te fuiste, o sea, tenía mucha rabia y eso me hizo, al tiempo, me hizo reflexionar que imagínate una persona tímida gritando fuera de la iglesia, era la propia loca desbocada, que la gente me agarraba así como, pero cálmate. Por un lado me entendían, pero cualquier cosa que me dijeran, yo no lo asimilaba precisamente porque estaba en negación. Hay momentos donde nada te consuela, entonces salir de allí es querer hacerlo. Y cuando lo logré, logré también abrirme hacia la parte espiritual. Yo crecí en una familia donde ni siquiera nos bautizaron para que nosotros eligiéramos cuando creciéramos qué religión queríamos pertenecer. Y bueno, hasta hoy no pertenezco a ninguna religión y aún así me siento que soy muy espiritual, creo en Dios, creo en Jesús, pero lo enfoco hacia un Dios bueno, un Dios que nos quiere bien y un Dios que nos enseña a dar lo mejor de nosotros. Entonces, después que aprendí a crecer yo misma, a salir de tantos abusos, tantas experiencias malas y como buenas también, o sea, porque no es ni bueno ni malo, sino es agradable o desagradable para nosotros, aprendí que existe un Dios y que no solamente es para que cada uno crezca, sino también para poder ayudar a otros. Entonces, eso es lo que me llevó a mí a ayudar a las víctimas desde mi perspectiva como abogada penalista. Por mucho tiempo yo rechazaba a las víctimas en el sentido de que uno normalmente defiende es a la persona que está metida en el problema penal. Muchas personas no se enfocan en las víctimas y en mi carrera siempre me llegaban a mí eran las víctimas, no los delincuentes. Entonces, esa era otra cosa que, aunque yo no quisiera verlo, estaba allí hasta que por fin decidí como aceptar mi misión de vida o mi proyecto y aquí estoy. ¿Qué es la parte del victimismo? ¿Cómo es tu proyecto de vida o tu misión en ese aspecto? Mira, después de ser víctima de tantas cosas, porque no solamente eso fue como que, bueno, de hecho la primera vez que fui víctima, no recuerdo obviamente, pero mi papá me dice que yo tenía un mes y medio de nacido, un mes y medio de nacida, y iba en sus brazos y a él le arrancaron una cadena de oro que tenía y no pudo hacer nada porque me tenía a mí en sus brazos. Es como una carga emocional que uno lleva así uno no quiera. O sea, yo no recuerdo eso, pero sí son cosas que te comentan y uno se siente así como que, wow, o sea, yo produje que mi papá no se pudiera defender, por ejemplo, que en parte uno como cuando va creciendo siempre cree que todo es problema de uno y no problema de los demás. En cierta parte es así, porque es uno el que va cambiando ese tipo de conexiones. Mi conexión con las víctimas es porque en primer lugar había sido víctima de todo, de las circunstancias. Yo viví la tragedia de Vargas en el año 99, que fue una vaguada en mi país muy fuerte, donde hubo muchísimos muertos. Vivía en Caracas, fui atracada más de 15 veces, no las tengo contadas, pero muchísimo, a punta de pistola, estafada, víctima de mis mejores amigas, personas conocidas, o sea, de verdad engañada por mis parejas, cualquier tipo de circunstancia donde uno se puede sentar a llorar o accionar, hasta que yo decidí salir de allí, y ahí es cuando yo empiezo como a enfocar la víctima desde otro ángulo, y es como que mira, ya yo viví eso, ya yo pude salir de allí, ahora te ayudo a ti a salir de muchas cosas. Aparte, como me encanta estudiar, también me especialicé en Derecho de Ciencias Penales y Criminológicas. Llegó a estudiar una de mis materias favoritas, era victimología, y a través de ella, ahí es que uno empieza a entender qué es la víctima, cómo se siente, cómo es la víctima ante el sistema judicial, ante el sistema de justicia de cada país. Me di cuenta de que uno no es víctima una sola vez,
y no porque uno quiera, sino porque el mismo sistema te revictimiza. Entonces, parte de lo que yo hago es ayudar a las personas a llevar ese proceso desde lo más básico, cuando una persona está siendo acosada, abusada o está en ese medio violento, hasta salir y sanar, porque realmente es algo que uno tiene que sanar en sí mismo, porque si no siempre vas a seguir siendo víctima de todo, de tu pareja, de, de muchas cosas. Entonces aprendí que hay maneras de enfocarse y poder salir de cualquier crisis o cualquier vivencia que uno esté teniendo. Wow, eso es muy poderoso, hablando de cómo afrontamos los procesos, ¿no? Los cambios y los desafíos de la vida. Esa visión que acabas de explicar es muy poderosa porque es precisamente la actitud o la manera en que debemos afrontar cada proceso que llega a nuestra vida, ¿no? ¿Qué hizo o por qué Zule afronta los cambios desde esa perspectiva, desde esa perspectiva de que, ok, que saco de acá y ya no soy más la víctima? ¿Cómo ha Zuli Mira, surgir de allí y cómo ayuda hoy en día también a otras personas? Mira, uno se puede quedar metido en un hueco y así como me ha pasado a mí por años y años, reviviendo segundos y si permites eso, estás permitiendo que un momento, un segundo o una tercera persona afecte tu vida por el resto de tu vida. Y eso me pareció tan injusto. De hecho, una de las cosas que me mueve a mí es la injusticia. Eso me llevó a estudiar derecho y no solamente por mí, sino para tener la voz, alzar la voz por muchas personas que lamentablemente ni siquiera sobreviven para contarlo. Entonces, así fui llevando muchos procesos penales. Luego fui fiscal en mi país. Ya no solo, obviamente no defendía víctimas, pero sí investigaba, que esa es una de las otras vertientes que me apasiona, que es como buscar la solución, buscar la verdad a todo. En forma práctica yo lo veo como que me encanta hacer puzzles, rompecabezas de muchísimas piezas. Eso me encanta porque es así como eh, conseguir esa pieza que falta, esa que cuadra, que es la única que cuadra. Así tú quieras que cuadre otra, no cuadra hasta que consigues la pieza indicada. Entonces, eso es lo que yo hago ahora. Ahora asesoro, abro los ojos a muchas personas en cosas que de repente no siquiera se han sentado a reflexionar. Lo hago a través de asesorías. En estos momentos estoy escribiendo 2 libros, uno por la parte técnica y otro por la parte más personal, como de crecimiento personal hacia las víctimas para momentos de crisis. Un poco también tomando la victimología. Por eso estoy enfocada. Ahorita de verdad estoy entre asesorías y escribiendo mi libro, pero más adelante también voy a hacer conferencias, no solamente para que la gente reflexione, sino para que se animen, para motivar. Siento que soy como una cheerleader de la vida, motivando a todo el mundo. No es algo que yo elegí, sino que siempre se me acercan personas solicitándome, pidiéndome, no sé, un consuelo, una ayuda de diferentes maneras. O sea, llegó un momento que era tanto que me tuve que o sea, me di cuenta de que tenía que hacer algo con eso. O sea, no llevarlo solamente a las personas que me conocían persona a persona, sino llevarlo a mucha más gente que lo necesita. De hecho, he pasado 2 momentos también donde, o sea, mi depresión era tan fuerte. Una en específico, yo tendría como 10 años y me quería suicidar. Y en ese momento, unas simples palabras que me dio mi papá me sacó de ese hueco donde yo estaba. No recuerdo ni siquiera qué me dijo, pero es ese abrir los ojos a que hay algo más allá el, que lo que estás viviendo, que lo malo de la vida. Es así como lo hicieron conmigo, yo lo quiero hacer con muchas personas. ¿Qué le dirías en este momento a alguien que esté pasando por una situación así tan difícil como las que tú tuviste que vivir? Mira, que pase lo que pase,
Primero, todo pasa. O sea, no todo el tiempo vamos a estar mal porque siempre vienen momentos. Y si estás viviendo momentos buenos, también tienes que saber que tienes que disfrutarlo porque también van a pasar. O sea, la vida es cíclica. Entonces, en ese ciclo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Aún sabiendo esto, tienes que saber que después de esa tormenta viene la calma. Durante esos días, en algún momento va a salir la luz del sol. Eso me lo recuerda mucho también cuando viví la tragedia de Vargas. Me recuerdo que fueron días que de verdad uno pierde hasta la esperanza, pensando que no va a salir más nunca el sol, que nunca va a parar de llover, cosas por el estilo. Y el primer día que salió el sol es así fue tan maravilloso y te das cuenta que hay algo más allá de lo que tú estás viviendo. No eres el único que está pasando por eso y siempre van a haber personas que la estén pasando mejor y gente que la esté pasando peor. Entonces, somos el resultado no solo de lo que vivimos, sino de cómo afrontamos esas cosas que estamos viviendo. O sea, cómo lo asumes, qué haces, qué no haces, qué dices, qué no dices. O sea, es tu actuar. Más de lo que pasa es cómo reaccionas a eso. Hay procesos en la vida, Zuli, que tal vez tú puedas entender esto y también tienes las herramientas porque trabajas en la parte del victimismo y de los procesos. Hay procesos que son muy largos y que muchas veces no, sí, escuchamos estas lindas palabras de que sea lo que sea va a salir el sol, pero también hay personas que se encuentran en esos procesos largos que quizás necesitan escuchar algo y no sé, ¿tú qué le dirías a esas personas que están en medio de esos procesos y que quieran de pronto guardar una frase de parte tuya para recordarla de manera especial, una palabra? Mira, sería no perder la fe y la esperanza. Sobre todo porque pase lo que pase, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte para la persona que se murió. Porque para las personas que seguimos vivas, aquí estamos, aquí seguimos, tenemos un alma, tenemos un espíritu que hay que reconocerlo. Mientras más te conozcas a ti mismo, más puedes saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace alegre. Y ahí empiezas como cuando tomas acción a marcar límites, dar miedos, superar etapas. Entonces te das cuenta de que no era el fin del mundo, no era el fin del mundo para ti, aunque así se sienta muchísimas veces, siempre hay algo después de eso. Lo puedes buscar a través de cualquier tipo de herramienta. Soy una persona que, como te dije, me gusta estudiar y así como he estudiado derecho, he estudiado metafísica, espiritualidad, programación neurolingüística, o sea, he aprendido hasta cocina, o sea, he aprendido tantas cosas buscando una solución, numerología, o sea, hay cualquier infinidad de herramientas que nos puede servir para lograr eso que queremos. Primero, saber qué es lo que está mal, si no sea venga de adentro o de afuera, y cuando ya conoces cuál es la raíz del problema, ahí es cuando tú puedes actuar, buscar herramientas si no la tienes, y cualquier cosa se puede aprender. Como te decía, la mente es tan amplia, el cerebro es tan amplio que tú le puedes meter la información que sea. Cuando estás en esos momentos, lo que haces es buscar esa herramienta. Siempre las herramientas las tenemos adentro. Nunca viene un obstáculo que no seamos capaces de superar. Entonces, es un poco de adentrarse, o sea, verse hacia adentro. Primero, qué es lo que está mal, qué es lo que no nos hace sentir eso, qué queremos sentir, de dónde viene eso que no queremos sentir más y ir cambiándolo. Hay cosas que se cambian poco a poco y no de un día para otro, pero todo lleva su proceso. Entonces hay procesos que son cortos, hay procesos que son largos, como dices tú,
pero todo a su tiempo. No te des más encima cuando ya tienes un problema. Sé empático, así como eres empático con las otras personas, sé empático contigo mismo. Me pasó una vez que yo estaba muy deprimida y yo sabía que yo no era así, pero no tenía ni idea qué era lo que tenía. Llegué a la medicina homeopática por otro tema, un tema de papá, y ahí me di cuenta que mi problema de depresión era biológico. Entonces, no solamente son problemas psicológicos o eventos o traumas que te pasan, sino también puede ser algo que estás viviendo biológicamente. Y con la alimentación, con los buenos hábitos, puedes ir sanando muchas cosas más de las que uno piensa. Wow, excelente. Gracias por tus consejos, tus palabras. Y bueno, aprovechando este tema del victimismo que tú manejas a la perfección, eres experta en esto, hay muchas personas que tienen sentimientos negativos hacia las personas que les causaron daño. Y sé que para una víctima es un proceso difícil de afrontar, pero quisiera que de pronto tú con tu experiencia, ¿no? Darnos alguna guía, alguna herramienta, algo sobre cómo empezar a sanar de alguna manera esta relación y estos procesos. Mira, por momentos he perdido la, la, creer en la humanidad, pero mientras más estudio y más aprendo, más creo en Dios y creo en la humanidad como tal. Para empezar, uno nace siendo bueno. O sea, nadie nace eh, con un chip de que voy a hacer maldad. Entonces, es entender un poco de que la persona que es agresor casi siempre o siempre ha sido víctima en su momento. De repente no de la misma persona, pero sí de otra cosa. Entonces, es muy fácil pasar de un extremo al otro, de ser víctima a ser victimario, o de ser victimario a ser víctima. Me ha pasado, tuve un caso también, una persona que había sido víctima de un delito muy fuerte, fue ser agresor, ya a escala internacional y un grupo delictivo. Entonces, es un poco, no le voy a pedir que se ponga en los zapatos de la otra persona, porque no voy a justificar ningún tipo de violencia o agresión, pero sí es entender que de repente no es hacia tu persona como tal que se hacen las cosas, sino desde una persona herida o lastimada que hace daño. Entonces, la idea es buscar la felicidad por ti misma. No permitir que ese odio te envenene. Es como el odio o ese resentimiento, es como tomarse una botella de veneno y esperar que le haga daño al otro. Entonces, es sanar tú para que esa relación y esas cosas que viviste no vuelvan a pasar y esas personas se alejan de ti. Tiene mucho de metafísica, pero hay que entenderlo así. Ese daño, ese, cuando uno sufre ese tipo de violencias, son imágenes que te vienen a la cabeza, son sentimientos, son cosas que uno revive por muchísimo tiempo. Todo eso me llevó a estudiar también hipnosis y a trabajar un poquito el subconsciente, porque así uno no quiera hacerlo conscientemente, son flashes que te vienen como a la cabeza. Hay maneras de controlar la mentalidad. Hay muchísimas herramientas, meditación, pero lo ideal es que busques ser feliz por ti mismo. Escuchar música, son cosas muy sencillas. Dormir bien, descansar, alimentarte bien, tener contacto con la naturaleza, enfocarte en ti, espacios que te ayuden a centrarte en lo bueno de la vida y no en lo malo. Entonces, es dejar de ver noticias, más bien enfocarte en libros y cosas que te den risa, el buen humor.
de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser, todo en conjunto, no puedes ignorar nada de eso, todo en conjunto va a ayudar a que veas la vida de otra manera, de que no te enfoques solo en el agresor, que es lo que le está viviendo, que ahora le va bien, o sea, porque hay muchas veces que el karma llega muy tarde. Entonces, la idea es que no dejes de vivir esta vida por estar pendiente de algo que te pasó o de algo que te hicieron. Wow, son consejos muy valiosos. Te agradezco muchísimo que compartas con nosotros parte de ese conocimiento. Y bueno, ahora entro a una parte que me causó mucha curiosidad y sé que a muchos también le va a interesar. Y es eso de, ok, eras abogada penalista y pasaste a ser abogada del ciberespacio. ¿Cómo es esto? Mira, es algo muy bonito, como te había comentado, me encanta la tecnología. Luego que yo migro, eh, literalmente viví un duelo porque sentí que dejé toda mi profesión, todo lo que ya había crecido profesionalmente, pero hay algo que tú te llevas siempre y no es en una maleta, sino es acá y son tus conocimientos, tus experiencias, todo. Entonces yo sentía que tenía que hacer algo con eso y como me define la resiliencia, eh, me inventé, yo dije, algo tiene que haber. Ya yo había trabajado delitos informáticos desde mis trabajos anteriores y me di cuenta que existe un mundo virtual que la gente cree que está separado de la vida cotidiana. Y bueno, a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que es más que una conexión así como esta, es más que comprar por internet o comprar en un supermercado, a través de las redes sociales, de todo el ciberespacio que abarca, me di cuenta de que ese mundo te afecta, así como te pueden afectar los comentarios negativos, te pueden afectar que suplanten tu identidad, que se metan en tu banco y te roben dinero. O sea, hay muchas maneras de que suceda lo mismo que sucede en la vida real. De hecho, mucha gente en la vida real se ve afectada por cosas que suceden en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, no lo hice intencionalmente, pero me fui metiendo en este mundo de la tecnología que siempre me había llamado la atención. De hecho, por lo menos estudio blockchain desde el año 2015, cuando empezaron las criptomonedas y todo ese mundo, pero no lo había entendido así como lo entiendo ahora. Ahora entiendo que existe la vida real y existe el ciberespacio, pero lo mismo que sucede en la vida real sucede en ese mundo virtual. Entonces, como hay maestros, hay comercio, hay publicidad, hay médicos, o sea, todo lo que tú consigues en la vida real, tú lo consigues en el ciberespacio. Entonces dije, necesitamos abogados en estas áreas también. Entonces, bueno, estoy formando también mi comunidad para enseñar a abogados a abordar la parte del ciberespacio, no solamente desde la propiedad intelectual o solamente desde el área de cumplimiento normativo, que uno lo ve como más corporativo que las personas. Entonces, les enseño a ver que hay una persona real atrás de todo lo que es el ciberespacio que está siendo afectada en muchas cosas. Entonces, las enseño a abarcar mucho más que solamente propiedad intelectual o lo que normalmente uno entiende como abogado que puedes tú aportar. Entonces, entender, por eso llevo a la investigación a todo este espacio virtual. Básicamente, cómo las personas pueden estar seguras en un mundo virtual. Entonces, obviamente hay muchos delitos que son muy conocidos, como el bullying, el phishing, o sea, hay muchas cosas que son muy técnicas, pero que realmente afectan a una persona real. Entonces, llevo la seguridad del mundo físico al mundo virtual o digital. Wow, es muy interesante. Y todo ese tipo de delitos tienen un proceso investigativo, de pronto donde se pueda llegar a
encontrar la persona que está causando el daño y asimismo hacerle algún proceso de penal. ¿Entiendo? Sí, ¿Es por así? supuesto. Sí. Uno lo ve como en las películas, pero mira, yo desde el año 2006 más o menos tuve mi primer caso de delitos informáticos en Venezuela y era una banda que robaba dinero de las cuentas bancarias. Entonces, eso obviamente es una experiencia que no muchos abogados han tenido, el poder ver cómo se mueve el mundo real después de que sucede algo en el mundo digital. Entonces, como te decía, todo lo que consigues en este mundo lo consigues en el otro. Ahí tenemos muchos profesionales que son, obviamente, uno hace un equipo multidisciplinario para poder hacer ese tipo de investigación. Está la Policía Internacional, existen los informáticos forenses, que obviamente en la vida real un forense se ve cuando ya sucede un muerto o cosas por el estilo, o sea, como la gente lo entiende. Un informático forense se puede revisar esos rastros que siempre quedan a través de las plataformas, de los equipos tecnológicos, todo lo que es tecnología de información. Ahorita casi todo eh, está basado en la era digital. Entonces hasta un simple celular te deja rastros, te deja, mira, no sé, las líneas telefónicas. Hay muchísimas herramientas que uno puede usar para hacer este tipo de investigación. Y habemos profesionales que estamos capacitados para eso, para entender que así como existe un médico forense en la vida real, existe un informático forense que te puede hacer ese tipo de investigación. No, y Siempre, es sí, rastros, siempre hay huellas, aunque no sean las huellas, hay huellas, bueno, sí, son digitales, pero en el mundo virtual. Eso es muy importante. Hoy en día se ven muchísimas cosas desde acoso personal o familiar, suplantaciones, robo de identidad. Pensamos que simplemente es algo que no tenemos control y a veces denuncias que se ven que quedan ahí, pero qué interesante saber que tú tienes esta expertise, que trabajas en ella y que además educas a otros abogados a también hacer este tipo de procesos. Me parece genial, te felicito por todo tu conocimiento y además que lo aplicas para ayudar a otras personas. Eso es algo extraordinario. Por eso también estamos enfocados en concientizar a la población, a las personas de tercera edad, a los padres de niños, para que sepan y tengan conocimiento de que todo este mundo existe. Estamos enfocados, cuando digo estamos, es la consultora donde yo trabajo, que es la consultora de mi esposo. Nos enfocamos en ser preventivo más que reactivo. ¿Por qué? Porque ciertamente son productos que son muy costosos. Por eso estoy ahora haciéndolo más a través de libros. Estoy escribiendo mis libros para tener un alcance mayor para la población. Porque normalmente cuando una persona, sí me ha tocado personas naturales que me dicen, estoy siendo acosada por las redes, sobre todo extorsión. No llega el secuestro porque es digital, pero la extorsión causa gran daño. O sea, yo tuve un caso de una persona que sufrió de esquizofrenia a raíz de las amenazas que sufría por las redes sociales. Entonces, no hay que esperar a llegar a tanto y por eso nos enfocamos en la parte preventiva. Garantizar en que, mira, todo lo que tú dices o todo lo que tú haces, así sea a través de medios digitales, tiene una consecuencia en la vida real de alguien, de una persona, de una familia, de un niño, de un adulto, en su parte económica, en su parte sentimental, en su autoestima. O sea, de verdad que es muy amplio y no es solamente, o sea, hay abogados que estudian solamente como la parte tecnológica, que es como la que está más enfocada a nivel corporativo. Por eso la mía, yo la enfoco hacia el área penal. Detrás de todo, hasta de las plataformas que ellos protegen, o sea, que para la ciberseguridad,
existe una persona, existe un empresario, existe el dueño de empresa, existen los beneficiarios del servicio o producto que ofrezca esa empresa, existen empleados, existen las personas que son los dueños de la propiedad, de la persona que están llamando para acosarla. Hay mucho, mucho más allá de lo que solo ven. Entonces, normalmente lo entienden como que la ciberseguridad va dirigida solamente a proteger una plataforma, una empresa, y no. Detrás de todo eso siempre hay una persona, hay una familia y hay sentimientos que cuidar. Es algo muy, muy interesante y sé que nuestra audiencia quisiera más adelante o contactarte. ¿En dónde pueden ellos ir a buscarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte? Mira, a través de las redes sociales me consigues como doctora cuántica, sobre todo en internet. Y bueno, ya me estoy abriendo más a las comunidades públicas porque obviamente soy muy reservada, con mis datos personales. Y ya me puedes conseguir por YouTube con mi nombre, ZULLY Otero, Zuli Otero. Me consigues por YouTube. Bueno, estamos trabajando para que me consigas por otros lugares, no solamente en las redes sociales. Ok. Página web, solamente la de la empresa, la consultora, pero por ahí también pueden hacer comentarios, pueden hacer contacto con nosotros. Tenemos un test tal que va básicamente dirigido a desarrolladores y personas en el medio digital para hablarles un poco sobre la ciberseguridad. Pero igualmente nos pueden contactar por ahí para cualquier tipo de evento. Como siempre digo, estoy a la orden, pero espero que no la necesite. Bueno, gracias por sus buenos deseos.